Las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos y acompañarlos en este miércoles 17 de septiembre, que es un día histórico, tal vez el día de tragarse el sapo, si me perdonan y me permiten la expresión. Me refiero a la condena o a la sanción que le impone la JEP a los máximos jefes de las FARC, los 7 del último secretariado, que son Timochenko y compañía, que van a pagar solamente 8 años de penas simbólicas por los secuestros ocurridos entre el año 93 y el año 2012, que fueron miles de secuestros, miles de víctimas. Hay por lo menos 21.000. No habrá un día de cárcel porque ese fue el acuerdo de paz firmado en el 2016, razón por la cual hay una muy justificada decepción de las víctimas de esos secuestros, que van a escuchar ustedes testimonios a lo largo de esta mañana de todas estas personas que estuvieron en esos campos de concentración, de sus familias, de civiles, de militares, de policías, que esperaban algo más. Unas penas que hacen parte de la controvertida justicia restaurativa, que es el nombre de esa condición sapo que tiene que tragarse hoy el país. Primero, para lograr la desmovilización del ejército de las FARC, cerca de 14.000 hombres, y ahora para hacer efectiva esta, que es la primera condena, el primer macrocaso de los 4 que tiene estudiada la JEP. El tamaño del sapo es el que estamos viendo hoy, porque los señores Timochenko, Alape, el médico, Toncel, Parra, Catatumbo, estos 7 se van a dedicar los próximos años, por lo menos en la teoría, apenas como, entre comillas, hacer un guión para programas de radio sobre la verdad, hacer un informe y entregar coordenadas de dónde estarían las personas que secuestraron y que quedaron desaparecidas, lo que la JEP llama ayudar a buscar a víctimas de desaparición forzada, transcribir testimonios de las víctimas, construir e instalar baldosas conmemorativas sobre el secuestro, trabajar en proyectos de restauración ambiental y ayudar al desminado humanitario, que por supuesto, claro que suena poco, pero digo, es el precio a pagar producto del acuerdo de paz. La JEP les impuso la máxima sanción que le era posible en esta justicia restaurativa, que es de sanción a 8 años, pero podrán además descontar un día por cada 2 días de trabajo en los mismos programas de reparación de víctimas. Es decir, no van a ser ni siquiera 8 años, tal vez van a ser 6 o menos de 6 años. Estos señores, los del secretariado de las FARC, cuyas imágenes ustedes ven, mantendrán sus derechos políticos, es decir, podrán seguir militando en su partido político, que es Comunes. Algunos de ellos podrán seguir campantes como congresistas, la actividad que han venido ejerciendo desde el 2018, cuando les adjudicaron las curules. Significa que el año entrante podrán aspirar por primera vez también a elecciones, que es cuando tendrán que medir qué tanto apoyo han recogido. Los señores vuelven a pedir perdón en un comunicado que emiten en las últimas horas, hablando sobre la situación generada por esta condena de las FARC. Reconocen que el daño causado a Colombia con estos secuestros no lo van a poder reparar nunca, es cierto, pero dicen también que están listos a cumplir el acuerdo y las sanciones, las bajas sanciones que decide la JEP. Bienvenidos, es la gran polémica que hay en Colombia, en la cual todos tenemos un poquito de razón. Digo, claro que hay una justicia restaurativa que es el reemplazo de la tradicional justicia punitiva en Colombia, pero también es cierto que el país esperaba algo más. Primera sanción de la JEP de la que vamos a hablar esta mañana. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, los vamos a acompañar. Hay una noticia internacional de última hora. Esta madrugada está anunciando desde Londres el presidente Donald Trump comprador para TikTok, que pasará de manos chinas tal vez a Oracle, al gigante del mundo de la tecnología, que es el principal candidato. No lo confirman, pero parece inminente que es Oracle la empresa que se va a quedar con TikTok. Y hablando de noticias internacionales, les contaré de la sorpresiva decisión que tomó el presidente Petro, que le dio la nacionalidad al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que está preso, acusado por corrupción. Fue vicepresidente de Rafael Correa. Le concede la nacionalidad del gobierno colombiano, a pesar de que él tiene una condena por corrupción relacionada con el caso Odebrecht. Sorpresivamente, el presidente Petro lo pide, ya entregada la nacionalidad colombiana, lo pide a la justicia ecuatoriana, que de inmediato le responde que a pesar de que tenga nacionalidad colombiana y está en libertad Colombia, él tendrá que responder porque también es ecuatoriano
por los muchos delitos relacionados con malversación de fondos públicos por haber recibido sobornos de Odebrecht. Termina de defensor, digo sorpresivo, el presidente Gustavo Petro, que ha pedido la condena de los responsables de Odebrecht en Colombia. En segundos también les contaré la historia de la Procuraduría que le abre investigación disciplinaria al concejal de Bogotá, Julián Forero, el conocido Fuchi, muy vocal dentro de los motociclistas, el hombre que lo negó, que organizó las protestas de ayer con fines políticos. Lo confirma el propio candidato presidencial Santiago Botero, que le recuerda, Fuchi lo negó ayer aquí en Blue Radio, que estuvieron en su oficina planeando esto como un acto, por supuesto, político. Este señor Fuchi, que tiene multas por pagar, que no paga los comparendos cuando va manejando su moto o su vehículo particular y que organizó la protesta en contra del gobierno de Bogotá, se le olvidó que él era concejal y que tenía unas obligaciones como autoridad, razón por la cual podría recibir una sanción de la Procuraduría. Y una tragedia esta mañana en Medellín, que es dolorosa, la muerte de un niño de apenas 4 años de edad, que estaba desde el sábado de la semana pasada hospitalizado, fue golpeado dramáticamente por su padrastro. Este señor, que ya identificado y capturado, tiene el alias de Lámpara, es un jefe de una banda local, se llama Los Mondongueros, que fue enviado a la cárcel por un juez y tendrá que responder por este dramático caso, que pone por otro lado el dedo en la llaga de la situación social de Colombia. Amanecemos con una vía cerrada, la vía Bogotá-Girardot, a la altura del túnel de Sumapaz, que es el que conecta a Boquerón con Melgar. Un accidente registrado en la Nariz del Diablo, la famosa Nariz del Diablo, provocó el volcamiento de un vehículo de carga que transportaba gas natural y hasta que no limpien ese gas no se reabrirá el paso para quienes están pendientes allí de la situación excepcional. Bienvenidos, estamos para acompañarlos en este amanecer de miércoles. Ya les voy a contar también de la decisión de anoche del Congreso que levantó el quórum para salvar la moción de censura que tramitaba la oposición contra el ministro de Defensa. Moción de censura que terminó en una declaración del Cartel de los Soles, el de Maduro en Venezuela, como organización criminal. De esa votación se pactaron 20 congresistas de la izquierda del petrismo que no quisieron declarar como una organización criminal, transnacional y terrorista a este Cartel de los Soles, así lo califican desde Estados Unidos. Terminó siendo un debate alrededor de Maduro y su relación con Colombia. Mientras el gobierno del presidente Petro se niega a declarar como terrorista al Cartel de los Soles, el Congreso de Colombia ya lo hizo. Historias para acompañarlos en este amanecer soleado en Bogotá. Será un día seco, también escampó en el Caribe colombiano, en donde hubo vendaval en las últimas horas. Aquí está el resumen. Lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Se responsabiliza a los comparecientes y en consecuencia se les impone la máxima sanción imponible en este modelo de justicia. Esto es 8 años de sanción propia, atendiendo su reconocimiento, su responsabilidad, su aporte de verdad exhaustivo y detallado para develar patrones y políticas, pero teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes y la máxima responsabilidad que ostentaban en esa organización. Por esta sentencia anunciada en las últimas horas por parte de la Justicia Especial para la Paz contra el secretariado de las FARC, que deberá pagar una pena restaurativa de 8 años sin ir a la cárcel y sin perder sus derechos políticos, hoy le caen críticas a esa justicia especial y a los ex jefes de las FARC que estuvieron detrás del secuestro de más de 20.000 colombianos. A 8 años de trabajos, obras y actividades contra Rodrigo Londoño Echeverri, con el alias de Timochenko, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape o Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel Redondo, con el alias de Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra, alias el médico, o Julián Gallo o también Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Granda, también llamado Ricardo Telles, o el canciller de las FARC. El magistrado de la JEP, Camilo Andrés Suárez Aldana, explica las sanciones restaurativas contra el secretariado de las FARC. Entre estos proyectos se encuentran medidas de memoria, reparación simbólica, acciones de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, iniciativas ambientales de recuperación territorial, así como programas de acción integral contra minas antipersonales. En un comunicado, los 7 exmiembros del secretariado de las FARC le pidieron perdón a sus víctimas. Reconocieron que el daño causado no tiene reparación y anunciaron que una vez se produzca la notificación formal de la sentencia se pronunciarán de fondo.
El general en retiro de la policía, Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado casi 12 años por las FARC. Muchas de las víctimas que solicitaban que se les devolviera a sus seres queridos, que todavía no se ubican. La ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Debo rendirme a la evidencia de que la JEP se volvió un tribunal parcializado a favor de las FARC. Clara Rojas, quien ejercía como jefe de debate de la entonces precandidata presidencial Ingrid Betancourt. Entonces me parece que ahí los magistrados, pues con todo el respeto que les tengo, pues fallaron. El exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López. La investigación mediocre produce sentencias mediocres. El exgobernador del Meta, Alan Jara. No hay cómo restituirlo, ni con cadena perpetua, ni con un fallo restaurativo. Se suspendió el debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa Pedro Sánchez en la Cámara de Representantes. Aunque no pudo intervenir ante los integrantes de la plenaria, sí lo hizo a las afueras del Salón Elíptico, en donde se pronunció frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro de producir armas en respuesta a la desertificación emitida por el gobierno de los Estados Unidos. Y para ello hay un proyecto que ya hemos matriculado para modernizar las armas, un proyecto que toma tiempo pero que también requiere dinero. La sesión de debate también trajo consigo múltiples reacciones de congresistas tanto de la bancada de gobierno como también de la oposición. Juan Espinal, representante del Centro Democrático. ¿Qué pasó? No hubo reacción. ¿Qué pasa con la inteligencia? Porque este gobierno acabó con las agencias de inteligencia. ¿Qué falta con la reacción? Octavio Cardona, representante del Partido Liberal. Pero esperaba otra moción de censura para que al ministro le dijeran en qué ha fallado él. Es que los debates de moción de censura son para demostrar la pérdida de confianza en un funcionario, no para reclamarle a un gobierno. Aquí pareciera que esta moción fuera contra el presidente Petro. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, calificó de injerencia indebida la decisión de Estados Unidos de desertificar a Colombia y que este país quiera imponer un modelo de lucha contra el narcotráfico. Además, insiste en que no hay nada por corregir y que la política de drogas se queda tal y como está. Nosotros no vamos a corregir ningún rumbo porque el rumbo es correcto. Lo que vamos es a intensificar nuestra política de lucha contra las drogas, que difiere totalmente de la política que tiene Estados Unidos. La Cancillería de Ecuador informó que el ex vicepresidente Jorge Glass sigue siendo ecuatoriano, por lo que las sentencias y procesos que tiene pendientes con la justicia están vigentes, a pesar de que el gobierno Petro le hubiera otorgado la nacionalidad colombiana. El Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano además añadió que no ha sido notificado de dicho trámite diplomático. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó en su cuenta de X la muerte de Nairkel, el niño de 4 años de edad que permanecía internado en el Hospital General tras ser brutalmente golpeado por su padrastro. El menor luchó durante 3 días por su vida en una UCI, pero finalmente falleció. Gutiérrez señaló como responsable a alias Lámpara, integrante de la estructura criminal Los Mondongueros, quien ya fue capturado y cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. Federico Gutiérrez también aseguró que el niño no era la única víctima de maltrato. También tenemos conocimiento que golpeaba a la madre del menor. Bogotá vivió una jornada de manifestaciones y bloqueos intermitentes este martes desde muy temprano por cuenta de las movilizaciones convocadas por conductores y motociclistas inconformes con la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Las manifestaciones tuvieron 9 puntos de concentración y dejaron como resultado el acuerdo de una reunión entre representantes de los conductores y la alcaldía el próximo 25 de septiembre. Las manifestaciones de ayer en Bogotá tenían carácter político y terminaron enfrentando al concejal Julián Forero y al precandidato presidencial Santiago Botero. Concejal Fuchi y su equipo, mentirosos y oportunistas. Las marchas del día de hoy fueron organizadas, ideadas en la oficina de Santiago Botero con el concejal Fuchi. Por esos hechos, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el concejal de Bogotá. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado una histórica segunda visita de Estado al Reino Unido, comenzando con una gran ceremonia de bienvenida en el castillo de Windsor a cargo del rey Carlos III y la reina Camila. El itinerario incluye importantes conversaciones sobre comercio, aranceles y seguridad con el primer ministro británico Keir Starmer. La visita ha sido cuidadosamente planeada para evitar a los manifestantes. Envigado propició el gran batacazo en la Copa al eliminar a Millonarios de la siguiente etapa del torneo que aglutina a los 36 clubes del fútbol colombiano. Además, en la Liga, el Bucaramanga asaltó la primera posición después de ponerse al día en el calendario e igualar en condición de visitante frente al América de Cali. En la Liga de Campeones, hoy debutará el Bayern Múnich con la presencia del colombiano Luis Díaz. Estarán enfrentando al campeón reciente del Mundial de Clubes, el Chelsea, mientras que el Real Madrid en casa se impuso frente al Olympique de Marsella.
Estás escuchando Blue Radio.